Parashat Naso de Bamidbar, capítulo 4, versículo 21. Veremos el servicio de los Gershonitas. Hashem le habló a Moshe diciendo: censa también a los descendientes de Gershon por familias, por linaje paterno. Toma la cuenta de los que estén comprometidos entre los 30 y 50 años. O sea, que sean aptos para el servicio de carga en la tienda del encuentro. Este es el trabajo de la familia Gershonita. Trabajo de mantenimiento y transporte. Ellos transportarán las cortinas del tabernáculo. Comentario. O sea, los 10 paneles que constituían el cortinado o toldo inferior del tabernáculo. Y de la tienda del encuentro, su cubierta y la cubierta de pieles de tahash, que está sobre esta por arriba. Comentario. Estos 4 elementos son los 4 niveles de cortinados o toldos que conformaban el tabernáculo. La cortina para la entrada de la tienda del encuentro, las cortinas del patio y las cortinas para la entrada de la puerta del patio, que rodea el tabernáculo y el altar, sus cuerdas, todos los elementos para el servicio. Comentario. Podría referirse a las mesas sobre las que se preparaban los sacrificios, o bien a instrumentos musicales de los levitas. Y todo el trabajo de transporte encomendado a ellos, a los gershonitas. Comentario. La frase también podría significar las tareas de reparación de los elementos mencionados. Versículo 27. Todo el trabajo de mantenimiento y las cosas que deban transportar los gershonitas estarán bajo la autoridad de Aarón y de sus hijos. Ustedes les asignarán cada transporte que deban realizar. Ese es el servicio de la familia gershonita en relación con la tienda del encuentro. Sus obligaciones estarán bajo la autoridad de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Comentario. Itamar actuaba en representación de Aarón y de sus hijos. Versículo 29. Censa a los descendientes de Merari por familias, por linaje paterno. Censa a los comprendidos entre los 30 y los 50 años. O sea, los aptos para el servicio de carga en la tienda del encuentro. Lo siguiente es lo que deberán transportar en relación con el servicio de la tienda del encuentro: los tablones del tabernáculo y sus travesaños, sus columnas y sus bases, los postes que rodean el patio y sus bases o zócalos, sus estacas y sus cuerdas, con todos sus elementos. Y también tendrán a su cargo el trabajo respectivo, o sea, ensamblar los postes y erigir la estructura del santuario. Ellos serán designados por nombre para transportar todos los elementos que tienen encomendados. Ese es el trabajo de la familia merarita en su servicio en la tienda del encuentro, que estará a las órdenes de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Moshe y Aarón y los jefes comunitarios censaron a los descendientes de los quejatitas. Los censaron por familia, por linaje paterno. Censaron a los comprendidos entre 30 y 50 años, o sea, los aptos para el servicio de carga en la tienda del encuentro. Sus cómputos censados por familia fueron de 2.750 hombres. Esos son los cómputos de las familias quejatitas, específicamente los aptos para el servicio de carga en la tienda del encuentro. Sus cómputos totales, censados por familia y por linaje paterno, fueron de 2.630. Esos fueron los cómputos totales de los descendientes de Gershon que estaban al servicio de la tienda del encuentro. Fueron censados por Moshe y Aarón en cumplimiento de la orden de Hashem. Los siguientes son los cómputos de los descendientes de Merari.
por familia, por linaje paterno, fueron censados los hombres, comprendidos entre 30 y los 50 años, o sea, los aptos para el servicio de carga y transporte en la tienda del encuentro. Sus cómputos censados por familia fueron de 3.200. Esos fueron los cómputos totales de los descendientes de Merari, censados por Moshe y Aarón en cumplimiento de lo que ordenara Hashem por medio de Moshe. Los siguientes son los cómputos de los levitas censados por familias y por linaje paterno. El censo estuvo a cargo de Moshe, Aarón y los dirigentes de Israel. Fueron censados los hombres comprendidos entre 30 y 50 años, o sea, los aptos para el servicio para el trabajo de transporte relacionado con la tienda del encuentro. Comentario. Servicio del servicio. El servicio de orquesta al son de platillos y arpas, que los levitas ejecutaban mientras los sacerdotes llevaban a cabo el servicio de los sacrificios. Continuamos con el versículo 48. Sus totales fueron de 8.580. Fueron censados por Moshe en cumplimiento de la orden de Hashem, cada individuo de acuerdo a su servicio conforme a la carga que debían transportar. El censo fue tal como Hashem le ordenara a Moshe. Comentario. O sea, abarcó estrictamente a aquellos comprendidos entre los 30 y los 50 años. Otra interpretación es: fueron designados por Moshe en cumplimiento de la orden de Hashem. Los nombramientos fueron tal como Hashem le ordenara a Moshe, lo que significa que todas las personas designadas para las tareas descriptas tenían estrictamente entre 30 y 50 años. Continuamos con Bamidbar, capítulo 5, versículo 1. Hashem le habló a Moshe diciendo: ordena a los israelitas que hagan salir del campamento a todo afectado por Zarat, a todo aquel que padezca flujo, y a todo aquel que esté impuro ritualmente por haber estado en contacto con un cadáver, así sea hombre o mujer. Deberán hacerlo salir del campamento para que no impurifiquen ritualmente sus campamentos dentro de los cuales habito yo. Y así hicieron los israelitas. Hicieron salir a esa gente del campamento tal como Hashem le ordenara a Moshe, exactamente así hicieron los israelitas. Hashem le habló a Moshe diciendo: transmíteles a los israelitas lo siguiente. Diles: un hombre o una mujer que cometa alguna transgresión contra su prójimo, obrando así deslealmente contra Hashem y haciéndole culpable por eso, deberá confesar la falta cometida y deberá restituirle al perjudicado la suma original, es decir, equivalente al daño causado, más una quinta parte. Comentario. Hemos dicho en anteriores porciones que una quinta parte significa el 25% en este lenguaje bíblico. Continuamos con el versículo 8. Pero, en caso del fallecimiento de una persona agraviada, si no tuviese un pariente a quien le pudiera restituir o indemnizar por el daño causado, la indemnización, es decir, la suma original de un quinto, es decir, el 25%, deberá ser derivada a Hashem en beneficio del sacerdote de guardia, además del carnero de la expiación por medio del cual se le proveerá expiación. Comentario. Por su transgresión. Los sacerdotes se dividían en 24 guardias formadas por clanes. Cada guardia oficiaba 2 veces al año durante una semana por vez. En las festividades oficiaban todos juntos. La restitución debía hacerla a uno de esos sacerdotes de guardia. El caso se refiere a la restitución e indemnización a un prosélito, pues no existe persona en Israel que no tenga un pariente que lo herede. En cambio, un prosélito, al adherirse a Israel, pierde los lazos legales con su vieja familia. Es como un recién nacido. Continuamos con el versículo 9.
Todas las ofrendas que los israelitas le entreguen al sacerdote serán de él. Comentario. Se refiere a las ofrendas de los bikurim, es decir, de las primicias, la ofrenda de los primeros frutos, que los israelitas debían llevar para los sacerdotes. Pues en cuanto a las ofrendas terumá, eran los sacerdotes quienes iban granero por granero solicitando su parte. En general, el término terumá se refiere a la parte de la cosecha anual que se debe entregar a los sacerdotes. En este versículo específicamente, terumá significa primicias. Las primicias son los primeros frutos de la cosecha, y como tales deben de ser llevados a Jerusalén para ser entregados al sacerdote. Los primeros frutos son los que contienen la esencia más pura y concentrada, y como tales deben ser entregados a la más noble causa que los requiera. Todos sus primeros frutos, todo lo mejor que tengas, debes ponerlo al servicio de un objeto superior. Las mejores horas del día, las primicias de tu día, generalmente las horas de la mañana, dedícalas a un objetivo que te enriquezca espiritualmente, motivado paralelamente a tu entorno. Continuamos con el versículo 10. En cuanto a las ofrendas que cada uno consagre, serán de uno. O sea, uno podrá elegir a qué sacerdote entregarlo. Lo que la persona le dé al sacerdote será de él. Comentario. Alegóricamente, lo que uno le entrega al sacerdote, lo que uno da para un objetivo superior, será de él. O sea, repercute en beneficio de uno mismo, transformándose en fuente generadora de riqueza material y espiritual. Continuemos con Bamidbar, capítulo 5, versículo 11. Hashem le habló a Moshe diciendo: transmíteles a los israelitas. Esta es la normativa respecto de una esposa sospechada de cometer adulterio, de serle infiel a su esposo. Si un hombre ha tenido una relación sexual con ella sin que su esposo lo supiera, porque lo hicieron ocultándose, aunque no haya testigos contra ella de que hubiera cometido adulterio, no fue violada. Comentario. O sea, no se considera que fue violada, pues hay serias sospechas de que pudo haber actuado voluntariamente, ya que si bien no hay testigos del acto en sí mismo, sí hay testigos de que estuvo a solas con el desconocido el tiempo suficiente de cohabitación. Este caso es aplicable cuando su esposo, antes de que ella fuera descubierta a solas con el amante, le haya manifestado sus celos. Comentario. Advirtiéndole que no se ocultara con aquel hombre, de modo que si ella lo ignoró y se ocultó con aquel, quizás haya cometido adulterio, o bien podría ser que él le haya expresado a ella sus celos en vano, pues quizás no haya cometido adulterio. Comentario. O sea, él le advirtió que no se escondiera con ese hombre, pero ella lo ignoró y lo hizo. Ahora está en duda si efectivamente cometió adulterio o no. En tal caso, ese hombre deberá llevar a su esposa ante el sacerdote. También deberá llevar una ofrenda por ella, 1/10 de efa de harina de cebada, que no derrame sobre ella, es decir, sobre la ofrenda, aceite, ni ponga sobre ella incienso, pues esa harina es una ofrenda minjá de celos, ofrenda minjá recordatoria para tener presente la transgresión. Entonces el sacerdote acercará a la mujer y la ubicará ante Hashem. Comentario. O sea, en la entrada del patio del santuario, mirando hacia el santuario, lugar desde donde emana el brillo de Hashem hacia el mundo.
Versículo 17. El sacerdote deberá poner en un recipiente de barro agua santificada y deberá echarle el agua un poco de polvo de piso del tabernáculo. El sacerdote hará que la mujer esté de pie ante Hashem y le descubrirá el pelo. Esto es un indicador de que una mujer casada debe llevar su pelo cubierto. Y pondrá en sus manos la ofrenda minjá recordatoria, que es ofrenda minjá de harina de secos. Y en las manos del sacerdote estará el agua amarga de la maldición. El sacerdote le tomará juramento a la mujer y le dirá: si no se ha acostado contigo otro hombre, y si no has cometido adulterio, siéndole infiel a tu esposo, entonces nada te pasará si tomas esta agua amarga de maldición. Pero si le fuiste infiel a tu esposo y te impurificaste acostándote con otro hombre fuera de tu esposo, comentario, eso es fatal. O sea, si la mujer era culpable, dichas aguas, por el efecto de energías supracósmicas, la hacían hincharse hasta provocarle la muerte. Esa agua no era amarga en sí misma, sino tenía un efecto amargo para la persona culpable porque le inducía a la muerte. Continuamos con el versículo 21. El sacerdote le tomará a la mujer un juramento de maldición y le dirá: si eso es verdad, que Hashem te ponga como ejemplo de maldición y como ejemplo de juramento negativo entre tu pueblo. Que Hashem provoque que se te caiga el muslo y que se te hinche el vientre. O sea, el que quiera maldecir dirá: que te pase lo que le pasó a tal mujer. Versículo 22. Esta agua de maldición entrará en tu cuerpo y hará que tu vientre se hinche y que tu muslo se caiga. Y la mujer responderá: amén, amén. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un pergamino y las disolverá en el agua amarga. Comentario. El sacerdote deberá ofrecer primero la ofrenda minja, según el versículo 25-26, y luego le dará a la mujer que tome el agua amarga de maldición. El agua amarga comenzará a surtir efecto, y si fuese culpable, será para ella realmente agua amarga. El sacerdote deberá tomar la mano de la mujer, la ofrenda minjá de celos, deberá mecer la ofrenda minjá ante Hashem y deberá acercarla al altar. El sacerdote tomará un puñado de la ofrenda minjá como recordatorio suyo, a través del cual Hashem recuerda al dueño de la ofrenda, y lo hará quemar en el altar. Después hará que la mujer beba aquel agua. Cuando la mujer tome el agua, si en verdad se impurificó y le fue infiel a su esposo, el agua de la maldición entrará en su cuerpo y realmente la amargará. Se le hinchará su vientre y colapsará su muslo. Aquella mujer será ejemplo de maldición entre su pueblo. Pero si la mujer no se impurificó, es decir, si el test de las aguas amargas dio negativo, demostrando que ella es inocente, significa que es pura. Comentario. O sea, es inocente no solo de esta falsa acusación, sino de toda acusación de inmoralidad que su esposo le haya imputado con anterioridad. Porque el test de aguas amargas no solo prueba la inocencia de la mujer en el caso particular que se le achaca, sino también tiene un efecto retroactivo. Y entonces quedará limpia. Comentario. De las aguas amargas, que se tornarán en aguas de bendición. Y podrá concebir. Comentario. Si antes daba a luz con dificultad, a partir de ahora lo hará con facilidad. Y si daba a luz chicos de aspecto desagradable, a partir de ahora será lo contrario. Versículo 29.
Esa es toda la ley para el caso de una mujer sospechada de adulterio contra su esposo. Si un hombre siente celos contra su esposa, él deberá advertirle que sea cuidadosa en su conducta y la hará presentarse ante Hashem. El sacerdote obrará con ella de acuerdo a esta ley. Comentario. Versículo 31. Si una mujer fuese hallada culpable a través de las aguas amargas, el marido quedará libre de falta y la mujer deberá sobrellevar su transgresión. Comentario. La muerte de la esposa a raíz de este procedimiento podría generar en el esposo un complejo de culpa como síndrome de las aguas amargas. Por eso el versículo remarca que está libre de toda responsabilidad. Capítulo 6, versículo 1. Hashem le habló a Moshe diciendo: transmíteles a los israelitas lo siguiente. Diles: si un hombre o una mujer se aparta de la comunidad haciendo una promesa especial de abstinencia, consagrándose a Hashem como Nazir, es decir, nazareno, deberá abstenerse de vino y de vino añejado. Tampoco deberá tomar vinagre de vino, ni vinagre de vino añejado, ni ninguna bebida hecha de uvas. Tampoco deberá comer uvas frescas ni secas. Durante todo el tiempo que dure su abstinencia, no deberá comer nada que provenga de las uvas de vino, desde las semillas hasta la cascarilla. Todo el tiempo que dure su abstinencia, no deberá pasar la navaja sobre su cabeza. O sea, no podrá cortarse el pelo hasta que cumpla su periodo de consagración a Hashem. El pelo que le crezca en su cabeza será sagrado. Durante todo el tiempo que dure su abstinencia en consagración a Hashem, no podrá tener ningún contacto con cadáveres. No debe impurificarse. Comentario. Ritualmente ni siquiera por un cadáver. De su padre ni de su madre, ni de su hermano ni de su hermana, pues la corona de consagración de su Elohim está sobre su cabeza. Comentario. Nazareno deriva de la palabra nether, que significa corona. Versículo 8. Durante todos los días de su abstinencia, él está consagrado a Hashem, y por eso no puede entrar en contacto con cadáveres. Si una persona fallece repentinamente en su presencia, impurificando así su cabeza nazarena, deberá raparse la cabeza el mismo día de su purificación. Al séptimo día se rapará. Comentario. El día de su purificación se refiere al día que le es salpicada el agua conteniendo la ceniza de vaca colorada, según Números capítulo 19, versículo 1 y el resto de los versículos. Continuamos con el versículo 10. Al octavo día deberá entregar 2 tórtolas o 2 palomitas al sacerdote a la entrada de la tienda del encuentro. Una de ellas el sacerdote la ofrecerá como ofrenda hatat, es decir, por la falta, y la otra como ofrenda olá. De esa forma le proveerá expiación por su falta, de no haber evitado impurificarse con el cadáver. En ese mismo día volverá a santificar su cabeza y deberá volver a contar nuevamente los días de su abstinencia. También deberá ofrecer un cordero en su primer año de vida como ofrenda a Sham, es decir, por la culpa. Deberá entonces comenzar un nuevo periodo de abstinencia, ya que el tiempo anterior queda invalidado, pues fue impurificada su condición de nazareno. La siguiente es ley del nazir, es decir, del nazareno. El día que cumpla el periodo de su abstinencia, deberá dirigirse a la entrada de la tienda del encuentro y ofrecerá como ofrenda suya a Hashem un cordero menor de 1 año, sin defecto físico, como ofrenda olá. Una oveja menor de 1 año, sin defecto, como ofrenda hatat, es decir, por la falta. Un carnero sin defecto para ofrenda shelamim, como ofrenda de paz.
y también un canasto de hogazas sin leudar de harina fina, mezclada con aceite y matzot, es decir, pan de acimo con forma de panqueques, sin leudar, untados con aceite, con sus respectivas ofrendas minjá y las respectivas ofrendas de vino para los sacrificios. El sacerdote ofrecerá todo eso ante Hashem y ofrendará su ofrenda hatat por la falta, su ofrenda olá. Y también ofrecerá a Hashem el carnero como ofrenda shelamim, es decir, de paz, santificando así el canasto de las matzot, pan sin leudar. El sacerdote ofrecerá también la ofrenda minjá, es decir, de la harina, de ellos y las respectivas ofrendas de vino, acompañando a los animales del sacrificio. Después de haber ofrecido la ofrenda shelamim en el patio de la tienda del encuentro, el nazir deberá raparse su cabeza de nazareno. Deberá tomar el pelo de su cabeza de nazareno y ponerlo en el fuego que está debajo de la ofrenda shelamim, es decir, de paz. O sea, en el fuego en el que se cocina la carne de dicha ofrenda para ingerirla. Versículo 19. Entonces el sacerdote tomará la pata delantera ya cocinada del carnero, una hogaza sin leudar del canasto y una matzá, es decir, pan de acimo con forma de panqueque, y los pondrá en las manos del nazir. Eso será después de que se haya rapado su cabeza de nazareno. El sacerdote mecerá todo eso como ofrenda tenufá, es decir, ofrenda del vaivén, ante Hashem. Eso queda consagrado para el sacerdote, o sea, le pertenece a él, además del pecho ofrecido como ofrenda tenufá, es decir, una ofrenda de vaivén horizontal, y el muslo ofrecido como ofrenda terumá, es decir, una ofrenda de movimiento vertical. Después de esto, o sea, del servicio, el nazir podrá tomar vino. Esa es toda la ley respecto del nazir, que debe cumplir con su ofrenda a Hashem con motivo de su abstinencia. Esto es parte de lo que él quisiese ofrendar en cumplimiento de su promesa, de acuerdo a sus recursos económicos, más allá de lo que la ley le impone por su estatus de nazareno. Hashem le habló a Moshe diciendo: transmíteles a Aarón y a sus hijos lo siguiente, diles, así deberán bendecir a los israelitas diciéndoles, que Hashem bendiga tu patrimonio y te proteja, que Hashem haga resplandecer su semblante para ti y que te dé dote de gracia, que Hashem levante su rostro sobre ti, o sea, que contenga su enojo, y que te conceda la paz. Así ellos, los sacerdotes, pronunciarán mi nombre en favor de los israelitas y yo los bendeciré. Continuamos con Bamidbar, capítulo 7, versículo 1. El día en que Moshe terminó de erigir el tabernáculo, comentario, esto fue el primero del mes de Nisán, lo ungió y lo consagró junto con todos sus accesorios. Moisés erigió y desmanteló el tabernáculo en cada uno de los 7 días de la inauguración, según algunos comentarios. También ungió y consagró el altar con todos sus elementos, los jefes de Israel, cabezas de sus familias. Comentario, quienes también actuaron como líderes en Egipto, donde eran castigados cuando los israelitas no podían cumplir la cuota asignada de trabajo. Continuamos siempre con el versículo 2. Se acercaron y ofrecieron ofrendas. Ellos eran los jefes de las tribus, los mismos que, con Moshe y Aarón, estaban a cargo de los censos. Presentaron su ofrenda ante Hashem 6 carros cubiertos y 12 vacunos, un carro cada 2 jefes y un vacuno por cada uno de ellos, y llevaron todo eso al tabernáculo. Comentario. Lo llevaron allí, pues Moshe no quiso tomar la ofrenda de sus manos hasta que Hashem le diera la orden. Versículo 4.
Hay que ver el versículo 4. A primera vista, puede resultar insignificante la donación de los 12 jefes de las tribus en ocasión de la inauguración del santuario. En total, 6 carros para transportar el tabernáculo y sus efectos, y 12 vacunos. ¿Es que los jefes, líderes de Israel, no pudieron ser más generosos? Bueno, la respuesta. El tabernáculo fue construido de acuerdo a estrictas especificaciones, de modo que ningún elemento del mismo, ni siquiera el más mínimo detalle, era superfluo. Y justamente por eso, los carros donados por los jefes de las tribus para el transporte del tabernáculo fueron exactamente 6, y no más, pues dicha cantidad era suficiente para transportar el tabernáculo, de modo que sencillamente un solo carro adicional ya habría resultado inútil. Nada de lo que haya creado Hashem en su mundo es en vano, enseñan los sabios. Cada componente del cosmos tiene su función específica y ningún elemento fue creado sin una finalidad concreta. Se trata de un principio que debes hacerlo extensivo a tu propia vida. Nada es en vano. Es decir, de cada elemento, de cada momento y de cada circunstancia de tu existencia, así como de los poderes y energías con que Hashem te ha dotado. Debes sacar el máximo provecho para bien tuyo y para bien de toda la humanidad en aras del servicio a Hashem. Continuamos con el versículo 4. Y Hashem le habló a Moshe diciendo: recibe las ofrendas de ellos y que sean para ser utilizadas en el servicio de la tienda del encuentro. Entrégalas a los levitas y a cada cual según el trabajo que deba realizar. Y en efecto, Moshe recibió los carros y los vacunos y se los entregó a los levitas. A los descendientes de Gershón les entregó 2 carros y 4 vacunos, lo necesario para el servicio de ellos. A los descendientes de Merari les entregó 4 carros y 8 vacunos, lo necesario para el servicio de ellos. Ambos estaban bajo las órdenes de Itamar, hijo del sacerdote Aarón, y a los descendientes de Kehat no les dio nada, porque ellos eran los responsables de los elementos más sagrados del santuario, y por eso los debían cargar sobre sus hombros. Los jefes presentaron sus ofrendas para la inauguración del altar el día en que fuera consagrado. Los jefes llevaron sus ofrendas ante el altar. Hashem le dijo a Moshe: un jefe diferente cada día, un jefe cada día deberá presentar su ofrenda para la consagración del altar. A continuación, seguiremos con el versículo 12, que trata sobre la ofrenda del primer día de inauguración del altar. Veremos a la tribu de Yehuda. Como comentario, la Torá describe el proceso de consagración del altar que duró 12 días, cada uno de los cuales hizo su ofrenda a un jefe de la tribu diferente. Resulta llamativo que, habiendo sido las 12 ofrendas exactamente iguales, la Torá haya descrito y detallado cada una individualmente, en vez de hacer un enunciado genérico, como por ejemplo, tal y tal es la ofrenda de cada uno de los 12 jefes de las tribus. Porque cada ofrenda de cada uno de los 12 jefes constituía un acto en sí mismo, una mitzvah por sí sola. Por más que hayan sido 12 ofrendas idénticas, la Torá procura transmitirte que todo acto de bien que realizas genera por sí mismo una energía positiva, independientemente de cuántas veces ya hayas realizado ese mismo acto previamente. Empezamos con el versículo 12. El primer día hizo su ofrenda Nachshon, hijo de Aminadab, de la tribu de Yehuda. Su ofrenda, una fuente de plata que pesaba 130 shekel, un tazón de plata que pesaba 70 shekel. El shekel es la medida de peso para todos los efectos del santuario. Ambos, llenos de harina fina, de trigo mezclada con aceite como ofrenda minjá, es decir, ofrenda de harina. Una cuchara de oro que pesaba 10 shekel, llena de incienso. Un novillo,
un carnero, un cordero menor de un año para ofrenda olá, un chivo para la ofrenda hatat, es decir, por la falta, y para ofrenda shelamim de paz, 2 vacunos, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos menores de un año. Esa fue la ofrenda de Nachshon, hijo de Aminadab. Ahora veremos la ofrenda del segundo día de inauguración del altar de la tribu de Isahar. Versículo 18. El segundo día hizo su ofrenda Natanel, hijo de Tzuar, jefe de la tribu de Isahar. Su ofrenda consistió en una fuente de plata que pesaba 130 shekel, un tazón de plata de 70 shekel. El shekel es la unidad de peso para todos los efectos del santuario. Ambos llenos de harina fina, de trigo, mezclada con aceite, para ofrenda minja, una cuchara de oro que pesaba 10 shekel, llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero menor de un año para ofrenda olá, un chivo para ofrenda hatat, es decir, por la falta, para expiar por si el líder se impurificó inadvertidamente. Ejemplo, al haber estado en la proximidad de una tumba no demarcada u otra situación y algo haya ingresado al santuario. Versículo 23. Y para ofrenda shelamim, es decir, de paz, 2 vacunos, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos menores de un año. Esa fue la ofrenda de Natanael, hijo de Tzuar. Ahora veremos la ofrenda del tercer día de la inauguración del altar de la tribu de Zabulón. Versículo 24. El tercer día fue el turno del jefe de los descendientes de Zabulón, Eliab, hijo de Jalón. Su ofrenda consistió de una fuente de plata que pesaba 130 shekel, un tazón de plata de 70 shekel. El shekel es la unidad de medida para todos los efectos del santuario. Ambos llenos de harina fina mezclada con aceite para ofrenda minja, una cuchara de oro que pesaba 10 shekel, llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero menor de un año para ofrenda olá, un chivo para ofrenda hatat, es decir, por la falta, y para ofrenda shelamim de paz, 2 vacunos, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos menores de un año. Esa fue la ofrenda de Eliab, hijo de Gelón. Ahora veremos la ofrenda del cuarto día de inauguración del altar a través de la tribu de Reuben. Versículo 30. El cuarto día, el jefe de los descendientes de Reuben, Elitzur, hijo de Shedeur, su ofrenda consistió de una fuente de plata que pesaba 130 shekel, un tazón de plata de 70 shekel, según el shekel para los efectos del santuario. Ambos llenos de harina fina mezclada con aceite para ofrenda minja, una cuchara de oro que pesaba 10 shekel, llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero menor de un año para ofrenda olá, un chivo para ofrenda hatat, es decir, por la falta, y para ofrenda shelamim de paz, 2 vacunos, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos menores de un año. Esa fue la ofrenda de Elitzur, hijo de Shedeur. Ahora veremos la ofrenda del quinto día de la inauguración del altar, a través de la tribu de Shimón. El quinto día, el jefe de los descendientes de Shimón, Shelumiel, hijo de Tzerushidai, su ofrenda consistió de una fuente de plata que pesaba 130 shekel, un tazón de plata de 70 shekel, según el shekel para los efectos del santuario. Ambos llenos de harina fina de trigo, mezclada con aceite, para ofrenda minja, una cuchara de oro que pesaba 10 shekel, llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero menor para un año, para la ofrenda olá, un chivo para la ofrenda hatat, es decir, por la falta, y como ofrenda shelamim de paz, 2 vacunos, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos menores de un año. Esa fue la ofrenda de Shemuel, hijo de Surishadai. A continuación, avanzamos a Bamidbar, capítulo 7, número 7, versículo 42. Veremos la ofrenda del sexto día de la inauguración del altar de la tribu de Gad. El sexto día, jefe de los descendientes de Gad, Eliasaf, hijo de Deuel, su ofrenda consistió de una fuente de plata de 130 shekel de peso, un tazón de plata de 70 shekel. El shekel es la unidad de peso para todos los efectos del santuario.
ambos llenos de harina fina mezclada con aceite para ofrenda minja, una cuchara de oro que pesaba 10 shekel, llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero menor de un año para la ofrenda olá, un chivo para la ofrenda hatat, es decir, por la falta, y para la ofrenda shelamim, es decir, de paz, 2 vacunos, 5 carneros, 5 chivos, 5 corderos menores de un año. Esa fue la ofrenda de Eliasaf, hijo de Deuel. Ahora veremos la ofrenda del séptimo día de la inauguración del altar, a través de la tribu de Efraín. Versículo 48. El séptimo día, el jefe de los descendientes de Efraín, Eliashama, hijo de Amiud, su ofrenda consistió de una fuente de plata que pesaba 130 shekel, un tazón de plata de 70 shekel, según el shekel para los efectos del santuario, ambos llenos de harina fina de trigo mezclada con aceite para ofrenda minja, una cuchara de oro que pesaba 10 shekel, llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero menor de un año para ofrenda olá, un chivo para ofrenda hatat, es decir, por la falta, y para la ofrenda shelamim, es decir, de paz, 2 vacunos, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos menores de un año. Esa fue la ofrenda de Elishama, hijo de Amiud. Ahora veremos la ofrenda del octavo día de la inauguración del altar, a través de la tribu de Manashe. Versículo 54. El octavo día fue el turno del jefe de los descendientes de Manashe, Gamliel, hijo de Pedazur. Su ofrenda consistió de una fuente de plata que pesaba 130 shekel, un tazón de plata de 70 shekel, según el shekel para el santuario, ambos llenos de harina fina de trigo mezclada con aceite, para ofrenda minja, una cuchara de oro que pesaba 10 shekel, llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero menor de un año para ofrenda olá, un chivo para ofrenda hatat, es decir, por la falta, y para ofrenda shelamim, es decir, de paz, 2 vacunos, 5 carneros, 5 chivos, 5 corderos menores de un año. Esa fue la ofrenda de Gamliel, hijo de Pedazur. Ahora veremos la ofrenda del noveno día de la inauguración del altar, a través de la tribu de Benjamín. Versículo 60. El noveno día, el jefe de los descendientes de Benjamín, Abidán, hijo de Gideoni, su ofrenda consistió de una fuente de plata que pesaba 130 shekel, un tazón de plata de 70 shekel, según el shekel para los efectos del santuario, ambos llenos de harina fina, de trigo, mezclada con aceite para ofrenda minja, una cuchara de oro que pesaba 10 shekel, llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero menor de un año para ofrenda olá, un chivo para ofrenda hatat por la falta, y para ofrenda shelamim, es decir, de paz, 2 vacunos, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos menores de un año. Esa fue la ofrenda de Abidán, hijo de Gideoni. Ahora veremos la ofrenda del décimo día de la inauguración del altar, a través de la tribu de Dan. Versículo 66. El décimo día, el jefe de los descendientes de Dan, Ahiezer, hijo de Amishadai, su ofrenda consistió de una fuente de plata que pesaba 130 shekel, un tazón de plata de 70 shekel, según el shekel para los efectos del santuario, ambos llenos de harina fina de trigo mezclado con aceite para ofrenda minja, una cuchara de oro que pesaba 10 shekel, llena de incienso, o un novillo, o un carnero, un cordero menor de un año para ofrenda olá, un chivo para ofrenda hatat, es decir, por la falta, y para ofrenda shelamim, es decir, de paz, 2 vacunos, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos menores de un año. Esa fue la ofrenda de Ahiezer, hijo de Amishadai. Continuamos con Bamidbar, Números capítulo 7, versículo 72, en donde veremos la ofrenda del 11º día de la inauguración del altar de la tribu de Asher. El 11º día, el jefe de los descendientes de Asher, Pagiel, hijo de Ohran, su ofrenda consistió en una fuente de plata que pesaba 130 shekel, un tazón de plata de 70 shekel, según el shekel, para todos los efectos del santuario,
ambos llenos de harina fina de trigo mezclada con aceite para ofrenda minja, una cuchara de oro que pesaba 10 shekel llena de incienso, un novillo, un carnero, un cordero menor de 1 año para ofrenda olá, un chivo para ofrenda hatat, es decir, por la falta, y para ofrenda shelamim de paz, 2 vacunos, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos menores de 1 año. Esa fue la ofrenda de Pagiel, hijo de Ojrán. Ahora veremos la ofrenda del 12º día de inauguración de la tribu de Neftalí y el recuento total. Versículo 78. El 12º día, el jefe de los descendientes de Neftalí, Ahira, hijo de Enán. Su ofrenda consistió en una fuente de plata que pesaba 130 shekel, un tazón de plata de 70 shekel, según el shekel para todos los efectos del santuario, cuyo valor es el doble de lo normal. Ambos llenos de harina fina, de trigo, mezclado con aceite para ofrenda minja. Una cuchara de oro que pesaba 10 shekel, llena de incienso. Un novillo, un carnero, un cordero menor de 1 año para ofrenda olá. Un chivo para ofrenda hatat, es decir, por la falta. Y para ofrenda shelamim de paz. 2 vacunos, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos menores de 1 año. Esa fue la ofrenda de Ahira, hijo de Enán. Resumiendo, esta fue la ofrenda de los jefes de Israel para la consagración del altar el día en que fuera ungido. 12 fuentes de plata, 12 tazones de plata, 12 cucharas de oro. Cada fuente de plata pesaba 130 shekel y 70 cada tazón. Toda la plata de esos utensilios pesaba 2.400 shekel, según el shekel para todos los efectos del santuario. Y además, 12 cucharas de oro llenas de incienso, de 10 shekel de peso, cada cuchara, según el shekel a los efectos del santuario. Todo el oro de las cucharas pesaba 120 shekel. El total de animales para ofrenda olá fue de 12 novillos, 12 carneros, 12 corderos menores de 1 año con sus ofrendas minja de harina y 12 chivos para ofrenda hatat por la falta. El total de los animales para las ofrendas shelamim de paz fue de 24 vacunos, 60 carneros, 60 chivos y 60 corderos menores de 1 año. Esa fue la ofrenda de consagración del altar después de que fuera ungido. Cuando Moshe entraba en la tienda del encuentro, escuchaba la voz que se comunicaba con él por sobre la cubierta del arca del testimonio, y dicha voz emergía de entre los 2 querubines. Así, Hashem se comunicaba con él. Ahora leeremos Haftarah Nasó, de Shoftim, es decir, Jueces, capítulo 13, versículo 2 al versículo 25. Versículo 2. Había un hombre de Zorá, de la familia de Dan, que se llamaba Manoah. Su mujer era estéril, nunca había tenido un hijo. Un ángel de Hashem se presentó ante la mujer diciéndole: «Mira, eres estéril y nunca tuviste un hijo, pero ahora quedarás embarazada y darás a luz un hijo. Y ahora, cuídate de no tomar vino nuevo ni añejo, y de no comer nada impuro, pues quedarás embarazada y darás a luz un hijo. Que la navaja no toque su cabeza». O sea, no le cortes el pelo, pues será un nazareno de Elohim desde el vientre. Él comenzará a rescatar a Israel de manos de los plishlitas, es decir, de los filisteos. Entonces la mujer fue y le dijo a su esposo: «Un hombre de Elohim se presentó ante mí. Parecía un ángel de Elohim muy impresionante. No le pregunté de dónde era, ni él me dijo su nombre. Me dijo: «Mira, quedarás embarazada y darás a luz un hijo. Ahora, no tomes vino, ni nuevo ni añejo, ni comas nada impuro, pues el niño será nazareno, consagrado a Elohim desde el vientre y hasta el día de su muerte». Manoah rogó a Hashem diciéndole: «Por favor, mi amo, que el hombre de Elohim que enviaste se presente nuevamente ante nosotros y nos enseñe qué debemos hacer con el niño que ha de nacer». Elohim
atendió el pedido de Manoaj y el ángel de Elohim se presentó nuevamente a la mujer cuando ella estaba sentada en el campo. Pero su esposo Manoaj no estaba con ella. Rápidamente la mujer fue corriendo a decirle a su esposo: «Mira, el hombre que se me presentó aquel día vino hacia mí». Entonces Manoaj se levantó y fue tras su mujer. Se acercó al hombre y le preguntó: «¿Eres tú el hombre que habló con esta mujer?». Y contestó: «Yo soy». «Ahora que se cumplan tus palabras», exclamó Manoaj, «¿cómo deberemos conducirnos respecto del niño?». El ángel de Hashem le contestó a Manoaj: «Que tu esposa se cuide de todo lo que le advertí. Ella no debe comer ningún producto derivado de la vid, no debe tomar vino ni vino añejado, y no debe comer nada impuro. Debe cumplir todo lo que yo le ordeno». Manoaj le dijo al ángel de Hashem: «Por favor, permítenos retenerte. Prepararemos y te serviremos un cabrito». Pero el ángel de Hashem le dijo a Manoaj: «Si me retienes, no comeré de tu comida. Pero si quieres ofrecer una ofrenda hola a Hashem, puedes hacerlo». Manoaj no sabía que ese hombre era un ángel de Hashem. Comentario: de haber sabido que era un ángel, no le habría ofrecido nada de comer, pues los ángeles no comen. Versículo 17. Manoaj le preguntó al ángel de Hashem: «¿Cuál es tu nombre? Para que cuando se cumplan tus palabras te honremos». «¿Por qué preguntas por mi nombre?», replicó el ángel de Hashem. «Es secreto». Versículo 19. Manoaj tomó entonces un cabrito con la respectiva ofrenda minjá de harina y lo ofreció a Hashem sobre la roca. Y el ángel hizo un milagro mientras Manoaj y su esposa observaban. Resulta que mientras el fuego ascendía desde el altar hacia el cielo, el ángel de Hashem también ascendió entre las llamas sobre el altar. Y cuando lo vieron, Manoaj y su esposa se prosternaron sobre la tierra. El ángel de Hashem no volvió a presentarse nuevamente ante Manoaj y su esposa. Entonces Manoaj comprendió que era un ángel de Hashem. Manoaj le dijo a su esposa: «Seguramente moriremos, pues hemos visto un ángel». Comentario: él pensó que moriría, pues nadie puede permanecer en vida después de haber presenciado la divinidad. Versículo 23. «Si Hashem quisiera matarnos», le dijo a su esposa, «no hubiera aceptado nuestra ofrenda olá y nuestra ofrenda minja. Tampoco nos hubiera mostrado todo eso, ni nos hubiera anunciado esas cosas ahora». Versículo 24. La mujer dio a luz un niño y lo llamó Shimshon, es decir, Sansón. El muchacho creció y Hashem lo bendijo. El espíritu de Hashem comenzó a resonar dentro de él en el campamento de Dan, entre Sorá y Eshtaol. Comentario: o sea, poco a poco el espíritu de Hashem comenzó a brillar en él, otorgándole el don de hacer milagros y maravillas. El nombre de la porción Nasó significa levanta. Aquello que nos eleva es pureza, es fidelidad, es dedicación. Y de esto justamente trata esta porción. Respecto al conteo de la tribu de Kehat, cuyo significado se conoce como se reunirá, tenía la causa de transporte del equipamiento del tabernáculo, mientras Gersón, cuyo significado es divorciarse, transportaba las coberturas externas del tabernáculo. Estas subtribus, que pertenecen a los levitas, en la lectura de la porción se ha invertido el orden según el nacimiento. Esto muestra que aunque Gersón es primogénito, Kehat fue contado antes, pues dentro del templo primero es lo interior y luego lo exterior. Es decir, que primero somos edificados por dentro y solamente así podremos intentar cambiar el exterior. Aquello que ha sido divorciado y separado es cambiado desde adentro. Este orden primordial y elemental puede hacernos vivir una mejor calidad de vida y sobre todo vivirla en el orden adecuado.
El tercer clan contado era el de Merari, quien tenía la causa de transportar y montar las paredes y bases del tabernáculo. Siendo honesto, dichas paredes y bases no vislumbran como los demás elementos del tabernáculo, pero son esenciales para esa simbiosis que se forma dentro del mismo. Esto quiere decir que nuestras bases y fundamentos permitirán un desarrollo pleno de todo y lo demás que realicemos. Todos pecamos y delinquimos ante el Creador, unos en mayor y otros en menor manera. No lo digo en el sentido de qué pecado es mayor, no por el hecho del pecado, sino que al conocer la ley se busca ingresar y vivir en ella. Estas transgresiones pueden ser transformadas en sus efectos por el hecho mismo de la confesión. Por ejemplo, al darnos cuenta que pecamos, la conciencia renace y crea un malestar de insatisfacción y remordimiento dentro de sí, lo que nos lleva a buscar solucionarlo a través de pagar la conciencia de la acción cometida. Pero si no confesamos verbalmente, no podremos avanzar en nuestras vidas y moriremos internamente. Relativo a la sanción en contra de la infidelidad de la mujer en el matrimonio, es necesario hacer ciertas aclaraciones, puesto que esto no es aplicable para todas las personas. Es decir, no se está ofendiendo a la mujer, sino únicamente es para aquellos que están sujetos a un pacto. En este sentido, me refiero al matrimonio. También es necesario considerar que dicha práctica dejó de aplicarse 2 siglos antes de la era común y que su significado espiritual es relativo a la congregación, la esposa del Mesías. Aquí se nos muestra el resultado de serle infiel. Posteriormente se describe a los nazarenos, aquellos hombres que son coronados, pues esto significa el nombre nazareno o nací en hebreo. Son coronados por su deseo de abstinencia. Si unimos estos 2 relatos, vemos que hay un significado oculto. Repito, si unimos estas enseñanzas de la fidelidad y los nazarenos, podremos aprender características de la esposa del Mesías, una mujer fiel y consagrada, por lo que será levantada, es decir, nazó. De lo contrario, morirá. Si cumplimos, seremos meritorios de coronas, como la incorruptible, como la corona de vida, como la corona del regocijo, como la corona de la justicia y de la gloria. De estas puedes indagar más en la Biblia. Surge la pregunta, ¿por qué la Torá tendría que explicar la misma ofrenda de cada tribu cuando se llevase para la inauguración del tabernáculo, cuando es la misma? Muchas respuestas pueden ser correctas. Es necesario hacer mención de cada tribu desde su realidad, pues estaban exaltando el nombre del Creador. En esta inauguración, el Creador ha decidido bendecir antes y hoy también. Por ejemplo, desde la perspectiva de la tribu de Judá, es porque ahí surgiría esa dinastía, la del rey David y el Mesías, tenían ese rol. Para el rol de Isaacar, bien podría ser la dedicación al estudio y la enseñanza de la Torá. Para Zabulón, el hábitat marino y el ser comerciante. Para Rubén, el anular el plan de los hermanos en contra de José. Para Simeón, el defender el honor de su hermana Dina, que dicho sea de paso, curiosamente, en ese territorio alrededor del tabernáculo, allí se usaba para comprobar la inocencia de una mujer sospechosa del adulterio. Para Gad, esa ofrenda representaba el nacimiento de Moisés. Así, cada una de las tribus tiene su peculiaridad, sus virtudes, sus roles y también sus desafíos. La bendición sacerdotal es para que la vivas tú
y la viva yo, para que la disfrutemos, pues Él es grande en amor y misericordia y hará resplandecer su rostro sobre ti. Déjame bendecirte con la pronunciación del texto de Números capítulo 6 versículos 24 y 27. Yeberejeja Jehová vishmereja, Yaher Jehová panav eleja vijuneja, Isha Jehová panav eleja veyashem laja shalom. De este modo ellos pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, para que yo los bendiga. Al leer que Moisés escuchaba la voz en el tabernáculo, surge la pregunta: ¿la voz saldría del lugar del tabernáculo? ¿Esa voz sería escuchada fuera del tabernáculo? Esta pregunta podría resolverse con lo que cada uno vive en el mundo. Y los creyentes dicen que existe un silencio de Dios. Muchos se preguntan: ¿en dónde está Dios? Porque no le escucho. Es verdad. Audiblemente quizás no le podamos escuchar. Pero es nuestra tarea tomar su palabra, porque ahí está su voz, y esforzarnos cada vez un poquito para alcanzar el conocimiento de su carácter, pues ahí y a su tiempo se manifestará a nuestra vida. Respecto de los nazarenos que voluntariamente deseaban hacer votos y se imponían restricciones más fuertes de una manera voluntaria, nos muestra que sí es posible una vida en que disfrutemos lo que hacemos y vivimos. Inclusive, si queremos disfrutar de algún placer en términos de lo correcto, es menester un equilibrio que nos evitará caer en un problema difícil de abandonar. Para esta semana te invito a que tú puedas profundizar estos dos temas. 1. Los nazarenos y sus prohibiciones. Y 2. Las coronas y los nazarenos. Medita y reflexiona respecto al orden y las bases que tiene tu vida y cómo eso incide en tus acciones y efectos de todo lo que tú haces. Mi nombre es Juan Carlos Castillo Rodríguez y ha sido un gusto compartir contigo la porción de esta semana llamada Naso. Puedes encontrarnos a través de nuestras diferentes redes sociales y en nuestro sitio oficial www.shedeur.com. Shalom, hermanos.